Entonces damos inicio a la clase del día de hoy, viernes 2, con el octavo C. Muy poca asistencia por lo demás, déjeme decirle. Recuerde que yo estoy pasando lista todas las clases. Y recuerde que si llega, bueno, ustedes no, pero si llegan atrasados a otra clase, deben poner presente en el chat. Voy a escribirlo para que los compañeros que lleguen pongan presente en el chat. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me avisa si se ve, por favor? Sí, ¿Se ve? Sí. Ya, muchas gracias. Ya, chicos y chicas. Estamos en la guía 14 hoy día de la unidad número 3. Recordar que es importante que vaya subiendo sus guías al Classroom, porque recuerde que al final del año yo voy a revisar toda la guía subida de la unidad 3 y unidad 4, y eso lleva una nota directa al libro. Perdón. Disculpen. Y esa nota es re fácil obtenerla, chiquillos. Es solo tener la guía subida. Más encima, hemos hecho la guía clase a clase. Entonces, es cosa de que si usted faltó a alguna otra clase, revise los videos, entienda el contenido y luego pueda hacer la actividad. Cada una de las guías están resueltas en las clases online que hemos tenido, así que el que ha estado presente en todas las clases y ha estado atento, no se le va a hacer para nada difícil tener que hacer las actividades de la guía. Entonces, para la guía 14, recordar que están los códigos de los Classroom, están los 3 ahí de cada octavo, pero solo ingrese al de su curso. Está acá también las clases online. Recuerde que todas las guías mías tienen este formato. Y la clase online de hoy día era viernes a las 10 de la mañanita. La próxima guía van a venir las clases del mes de octubre, porque estas son las clases del mes de septiembre. ¿Ok? Y lo siguiente es que el viernes pasado, 25 de septiembre, se subió la guía 14, que es la clase que estamos haciendo hoy. Y el próximo viernes, 9 de octubre, se va a subir la guía 15. Y ahí ya estamos listos con nuestras 4 guías. Luego, la semana del 23, vamos a tener nuestra evaluación, nuestra prueba. Y recuerde que esa prueba es igual a todas las que hemos hecho anteriormente. Uy, no sé qué me pasa hoy día. No puedo despertar todavía. Y eso que desperté a las 9 porque tenía reunión. La semana del 23 va a ser nuestra evaluación. Recuerde que nosotros ya hemos hecho varias pruebas de este estilo, que es por formulario, pero la prueba de ahora va a tener algunos ejercicios del contenido que vimos la clase pasada, que era de intensidad de corriente. ¿Se acuerda de la ecuación? Que la I era igual a la Q partido por T. Intensidad de corriente era igual a la cantidad de carga partida por el tiempo. Esa ecuación voy a hacer ejercicios en la prueba, entonces usted va a tener que responder esos desarrollos. Así que por favor, con eso atentos. Recuerde que a mí me da lo mismo que ocupe la calculadora, pero sí me interesa que sepa usar la ecuación. ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta acá? No. No. No, no. Sí, dijo Sebastián. Sí que. ¿Tiene alguna pregunta? Recuerde cómo era nuestro... Ah, no, Sebastián, ok. Recuerde cómo era nuestro formato de prueba, este formulario de Google, yo les mando el link y usted responde por ahí, y que la prueba dura solo 3 horas abierta. Mis pruebas no duran todo el día, ni tampoco tiene de aquí al viernes para responderlas, no.
duran 3 horas y la prueba se cierra. Creo que es un tiempo más que suficiente para hacerlo en un formulario. Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase entonces, referente a electricidad. Seguimos en la unidad de electricidad, seguimos en la unidad de física, la unidad número 3 de nuestro año, de nuestro extraño año. Así que vamos a ir recordando algunos conceptos de las clases pasadas. Y para eso voy a hacer preguntas y les voy a pedir que intervengan y que participen. Es importante, chiquillos, que ustedes me respondan, porque una, quiero saber si están ahí, están detrás de ese nombre, de ese cuadrado negro con su nombre, quiero saber si están detrás, escuchándome. Y aparte es importante que me respondan, chiquillos, porque necesito que esto sea más dinámico, porque en realidad si nadie me responde, aunque sean cosas equivocadas, da lo mismo, si se equivoca no importa. Ahí lo vamos a conversar, lo podemos arreglar y en base a cuando uno se equivoca aprende, así que eso es importante. A mí me da lo mismo de verdad que se equivoque, respóndame nomás lo que usted considere o lo que se le venga a la cabeza. Si es que no me responde, chiquillo, yo quedo como, pucha, ¿qué pasa? ¿No me entendieron nada o me entendieron todo? No sé cuál de las dos opciones es. Y en ese caso, si no me responden, yo podría mandarle un video, simplemente vean el video y con eso están listos. Pero no, me interesa mucho más que tengamos una clase y que sea más dinámico y más conversado. Gracias, Cris, por prender su cámara. Ya, entonces, comenzamos. Y para comenzar, voy a empezar recordando y haciendo preguntas de las clases anteriores y las guías anteriores. Y lo primero que les voy a preguntar, a ver si se acuerdan, cuando empezamos la unidad de electricidad, hablamos de las partes de un átomo. ¿Se acuerda qué partes tenía un átomo? Profe, tenía electrones, protones y neutrones. Muy bien, Matías. Tenía protones, electrones y neutrones. Y me voy a ir a esa guía para ver si es que la recordamos. Déjeme devolverme. Esa era la guía 12. Ya, como dice el compañero, entonces muy bien, un átomo tenía protones que tenían cargas positivas, un neutrón que no tenía carga y un electrón que tenía carga negativa. Entonces a partir de esto, ¿por qué yo les mostré primero las partes de un átomo? Porque recuerde que la electricidad, ahí lo habíamos hablado de los conductores, de los aislantes, de las cargas eléctricas. Al yo tener mi conductor, por ejemplo, de cobre, yo tengo en el cobre todos los átomos de cobre uno al lado del otro. Eso quiere decir que todos los elementos del planeta están hechos de átomos. Y los átomos de cobre están uno al ladito del otro y eso forma mi cable conductor. ¿Y qué era lo único que podía saltar de átomo en átomo y moverse? ¿Qué parte de mi átomo? ¿Qué cosa saltaba? ¿El neutrón, el protón o el electrón? El electrón. Muy bien, el electrón. Él era el que avanzaba y se generaba un flujo de cargas o un flujo de electrones dentro de mi conductor. Y de esa manera yo podía reconocer eso como corriente eléctrica, ¿cierto? O como electricidad, como lo hemos denominado en algunas ocasiones. Muy bien, chiquillos. Entonces, esa era la guía 12 y en la guía 13, haciendo un repasito y recordándonos, habíamos hablado de cable a tierra, habíamos hablado de corriente eléctrica, que era este flujo de electrones en un conductor, y habíamos hablado de esta ecuación que era la intensidad de corriente, ¿cierto? Y la intensidad de corriente a mí me decía cuántas cargas pasan en una sección de mi cable en un tiempo determinado. Entonces, como que yo les pongo una meta. Desde esta meta en adelante, vamos a ver cuántos electrones avanzan o cuántos pasan en un tiempo determinado. Y eso era cuán intensa era la corriente, qué intensidad de corriente tenía. Y con esto habíamos hecho ejercicio la semana pasada, ¿se acuerda? Que ustedes tenían que calcular en base a la cantidad de carga que se medía en coulomb, partido por el tiempo que se medía en segundos. Entonces yo tenía que dividir esos dos numeritos y el coulomb partido segundo era lo mismo que decir amperes.
y nuestra actividad la hicimos en clase, así que difícil no creo que haya estado. Y para la clase del día de hoy es importante reconocer, entonces, darle la utilidad a lo que hemos hablado de electricidad. Hemos hablado de los conceptos, corriente eléctrica, intensidad de corriente, conductores, aislantes, etcétera, etcétera. Pero hoy día tenemos que saber qué utilidad le damos. Y la clase pasada, recuerde que la utilidad es sumamente importante porque yo mientras le mostraba la clase se me ocurrió desconectar mi computador y como mi computador está malo, se apagó al tiro y me sacó de la clase. Entonces, cada uno tiene una utilidad importante dentro de nuestro hogar y en este caso la utilidad que le estamos dando es que estamos haciendo clases por este medio. Así que es interesante, importante también hacer la reflexión, chiquillos, también de que tenemos que cuidar la electricidad, tratar de tener las cosas desconectadas cuando no las estamos usando, las luces de la casa apagadas cuando es de día, claramente, y tener como ese tipo de resguardo del cuidado de la electricidad. Para eso, chiquillos, entonces, les explico. ¿Qué circuitos ocupamos en nuestro hogar? Hace un tiempo hubo una gran discusión de qué tipo de corriente era más útil para utilizar en nuestras casas. Y para eso habían dos tipos de corriente. Una se denominaba corriente continua y la otra se denominaba corriente alterna. Y habían dos señores que discutían y peleaban de cuál de estas dos corrientes era la mejor. Uno que se llamaba Thomas Edison o Thomas Alva Edison. ¿Alguno ha escuchado el nombre de él? Él tiene un descubrimiento súper importante o una creación súper importante que lo ocupamos todos los días, todos los días. ¿Alguien alguna vez escuchó algo de Thomas Alva Edison? ¿Cuál fue su aporte? ¿Qué hizo él? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie se acuerda? A ver, en el chat. ¿Está pegado el Nico? ¿Los demás me escuchan bien? ¿Soy yo la pegada o es solo el Nico? Escucho. ¿Ah? Yo la Sí, se escucho escucha. bien. Ah, ya. Ya, y el Martín me respondió. ¿Qué inventó, qué construyó Thomas Alva Edison? La ampolleta. Los bombillos que usamos todos los días en las casas. Él fue el creador de ese instrumento. Y Thomas Alva Edison defendía mucho la corriente continua. Y como su nombre lo dice, continuo, quiere decir que las cargas eléctricas salen, por ejemplo, de una batería o de una pila y llevan siempre un mismo sentido, una misma dirección. Y por otro lado, había otro señor que se llamaba Nikola Tesla, que él, en este caso, defiende otro tipo de corriente que se llamaba corriente alterna. Cuando ellos dos tenían esta discusión entre qué corriente era mejor utilizar, por ejemplo, en los hogares o utilizar en industria, etcétera, se le llamó la guerra de las corrientes, porque entre los dos discutían o generaban intercambio de opinión de cuál de las dos era mejor. Finalmente termina siendo mejor la corriente alterna. Pues la corriente alterna es mucho más fácil su manejo, ya que, como dijimos delante, la corriente continua lleva las cargas una sola vía, mientras que la corriente alterna puede movilizarse en distintas vías. ¿Ok? Acá abajito les puse más o menos cómo nos relacionábamos la corriente continua y la primera es suministrada por una batería o por una pila y de esa manera desde la batería o la pila todas las cargas circulan por el conductor de manera directa, no cambian su dirección, van siempre por la misma línea, mientras que la corriente alterna es más empleada ahora en nuestros hogares, ¿ya? Y aquí tenemos la definición de las dos. Si van teniendo dudas o preguntas, me interrumpen. La corriente continua entonces es un flujo regular de cargas entre dos puntos de un conductor,
Eso quiere decir que voy a movilizar carga desde aquí hasta acá y van a llevar siempre un mismo sentido, siempre van a ir hacia el mismo lugar. Mientras que la corriente alterna, el sentido de las cargas pueden cambiar, pueden ir hacia otros lados. Es más eficiente, es mucho más rápida y es la que se ocupa principalmente dentro de nuestras casas. Hasta ahí, con el concepto de corriente continua y alterna, ¿hay alguna duda? No. No, profe, estoy bien. No. Ya. No. Ya, muchas gracias. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Ahora pasamos a otro concepto. Y para este concepto les voy a dar un ejemplo que lo vimos en la clase pasada también. Yo les di este ejemplo por ejemplo, perdón, del agua circulando en una canaleta. Yo les había dicho que los electrones moviéndose en un conductor era la misma idea del agua moviéndose en una canaleta. Eso quiere decir que yo tengo mi canaleta y el agua fluye, 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 mientras que en un cable conductor los electrones que se van moviendo fluyen de la misma manera, fluyen, fluyen, fluyen y se mueven. Esa es una analogía, esa es la forma en que yo estoy comparando como para que ustedes con este ejemplo se recuerden. Ahora, como mi canaleta es lisa y el agua llega y avanza, fluye, por ejemplo, con una velocidad, fluye de manera constante y no hay nada que la detenga. Pero ahora les muestro esta imagen de acá al lado, que viene a ser una cascada de agua. ¿Usted cree que esta cascada de agua fluye igual de fácil que esta? No, ¿Por qué no? ¿Quién me podría decir qué le pasa a esta imagen? ¿Qué le pasa a esta cascada? El agua tiene diferentes direcciones. Ya, muy bien, el agua tiene diferentes direcciones. ¿Y por qué tiene diferentes direcciones? por ¿Qué le la impide roca, llevar una misma dirección? No escuché. porque tiene roca, o sea, es como, no es lisa. Bien, muy bien. Tiene rocas, no es lisa, como dice la compañera. Eso quiere decir que va a haber algo que va a impedir que el agua avance con un flujo continuo y un flujo directo. Está la roca, entonces el agua choca con la roca, pasa por arriba o pasa por el lado. Eso quiere decir que algo le está oponiendo resistencia. Algo le está impidiendo que el agua avance con la misma facilidad que avanzaba acá en la canaleta. Ahora, frente a ese ejemplo, hagamos la relación con los conductores eléctricos y con nuestros cables. Para el concepto de resistencia eléctrica, hay ciertos elementos, hay ciertos objetos que es mucho más fácil que la corriente eléctrica pase, que los electrones avancen. Como por ejemplo los cables, ¿cierto? En la semana pasada habíamos hablado de los conductores. ¿Qué otro conductor habíamos mencionado en la clase pasada? Un clip. ¿Se acuerda? Me habían dicho el cable de cobre, ese era un conductor excelente. ¿Cuáles más son conductores? El oro. El oro, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más es un conductor? Menos mal que el oro no se ocupa los cables porque si no se lo robarían todos. ¿Qué más, Matías? Una cuchara. Muy bien, una cuchara. ¿Y por qué una cuchara es un conductor, Mati? Porque es de metal. Excelente. Porque es de metal. Generalmente todos los metales son conductores. Había otro súper importante que habíamos mencionado en la clase pasada. La ¿Quién es persona. más? La persona. Bien, el cuerpo humano también es un conductor. El agua es un conductor. Eso es importante que no se les olvide. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta referente a los conductores? Porque los conductores tienen esa facilidad de ingresar los electrones o sea, de hacer que los electrones fluyan por ellos, como por ejemplo el cable fluye los electrones, el cuerpo humano fluye los electrones, por eso si yo toco a alguien me da la corriente, pero hay ciertos materiales que impiden que fluyan los electrones.
Y esos materiales que impiden el flujo se les llama que tiene mayor resistencia. ¿Qué se les viene a la cabeza con la palabra resistencia? Independiente sea resistencia eléctrica o no, la palabra resistencia. ¿Aguantar algo? Ya, aguantar, bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos por resistencia? Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿No hay nadie más por ahí? Profe, no se me ocurre. ¿Nada? No, Si yo le digo que una cosa opone resistencia, ¿qué querrá decir? ¿Que algo opone resistencia? Se pone como fuerza. Como... Ya. Bien. Les doy el siguiente ejemplo. Si yo voy y me apoyo en una muralla, la muralla claramente a mí no me va a dejar pasar para el otro lado porque la muralla me opone resistencia y no me deja pasar porque tengo, como dice la compañera, me va a oponer una fuerza que va a impedir que yo avance. ¿Qué pasa ahora si esa muralla, por ejemplo, es de Plumavit? Yo me voy a apoyar en la muralla y lo más probable es que pase para el otro lado, porque la muralla no me está oponiendo resistencia, no está poniendo tanta fuerza en que yo pueda pasar o no pasar a través de la muralla. Con los materiales y las cargas eléctricas pasa lo mismo. El conductor, que es un cable, no me opone resistencia al paso. El electrón pasa, pasa y pasa. Pero un plástico, por ejemplo, me opone resistencia. El plástico no deja que los electrones avancen por él. Por eso el plástico se ocupa para envolver los cables, ¿cierto? Si yo veo este cable, lo más probable es que dentro de este cable haya el conductor que es de cobre. Pero yo estoy tocando el plástico y yo no estoy tocando los electrones, no me está dando la corriente. Porque el plástico que está por fuera opone resistencia al paso de los electrones. Mientras que el conductor que está dentro no opone resistencia al paso de los electrones. Entonces el concepto de resistencia eléctrica tiene que ver con los materiales. Hay ciertos materiales que oponen resistencia y otros que no oponen resistencia. O sea, unos me dejan pasar los electrones y otros no me dejan pasar los electrones. ¿Sí? ¿Qué material usted cree que tiene alta resistencia? O sea, no me deja pasar los electrones. Aparte del plástico que yo le acabo de decir. Opone resistencia, no deja que pasen los electrones. ¿Qué otro material cree usted? La madera. Muy bien, la madera. La madera tiene alta resistencia, eso quiere decir que no va a dejar que pasen los electrones, y nosotros lo conocemos como un aislante. Eso es importante. Entonces, para que entienda, el concepto de resistencia eléctrica se relaciona exclusivamente con los diferentes materiales. Y cada material le opone resistencia al paso de los electrones o no opone resistencia al paso de los electrones. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? no, No. Ya. Perfecto. Y acá les puse abajito esta otra imagen que dice arriba, cuidado, no toques el cable que está pelado. ¿Han escuchado alguna vez decir eso? No, es que el cable se peló, se rompió. ¿Qué pasa si el cable se pela o se rompe? Queda visible el conductor. Y el conductor, como tiene poca resistencia, o sea, deja pasar los electrones, lo más probable es que como yo también soy un conductor, si yo toque ese cable, los electrones ahora pasen a mí y me dé la corriente. ¿Ok? Pero si está con el plástico el conductor y no está pelado y el cable está en su perfecto estado, tiene por fuera un aislante. Y ese aislante opone, aquí dice, opone gran resistencia al paso de los electrones. Entonces al final los electrones van a estar circulando por dentro del cable y yo no los voy a tocar porque yo estoy tocando el aislante. Y el aislante opone resistencia al paso de los electrones. Si nosotros pensamos, chiquillos, todos los materiales de la Tierra podrían pasar electrones, pero algunos los pasan más fáciles
y otros los pasan más difíciles, u otros simplemente prácticamente no los pasan. ¿Ya? Ya, chiquillos, acá hay otra ecuación, acá hay otro concepto, pero esta ecuación no la vamos a aplicar, no vamos a hacer ejercicios como la anterior. A mí solo me interesa que sepa usar la intensidad de corriente. Este concepto que es potencial eléctrico lo vamos solamente a explicar y a entender qué significa, pero no vamos a usar la ecuación, ¿ya? Entonces, potencial eléctrico quiere decir que va a ser la cantidad de energía que todos los instrumentos, por ejemplo, eléctricos de nuestra casa puedan transformar. A partir de eso, les hago la siguiente pregunta. Usted sabe que, por ejemplo, si yo enchufo una lámpara en mi casa, yo le estoy entregando energía eléctrica a la lámpara y la lámpara tiene que transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía para que funcione. ¿Cómo se llama la energía que emite la lámpara? Lumínica. Muy bien, energía lumínica. Eso lo vieron en sexto básico los tipos de energía. Ojo ahí. Entonces, como muy bien dice la compañera, yo enchufo mi lámpara, pasa los electrones por el conductor, eso es corriente eléctrica. Y luego la lámpara tiene la capacidad, la lámpara tiene el potencial eléctrico de transformar desde energía eléctrica a energía lumínica. Aparte de energía lumínica, ¿qué otra energía me puede dar una lámpara? Calórica. Bien, calórica. Si yo toco la lámpara, claramente me podría quemar. Entonces la lámpara tiene un potencial eléctrico de transformar desde energía eléctrica a energía lumínica y calórica. Es importante entonces que el concepto de potencial eléctrico lo entendamos como la capacidad que tienen los electrodomésticos, los instrumentos que se enchufen, que usen energía, en transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Les doy otro ejemplo, el secador de pelo. Yo lo enchufo, los electrones pasan por el conductor, entonces tengo que transformar la energía eléctrica ¿en cuál energía? ¿En un secador de pelo? Calórica también, perfecto. Pero aparte, el secador de pelo, no sé si ustedes se han dado cuenta, adentro tiene como un ventilador que se mueve muy rápido. ¿Cómo se llama esa energía del movimiento? Química. ¿Cómo? Química. ¿Química? La energía química era la energía de los alimentos. ¿Cómo se llama esa energía del movimiento? A ver acá en el chat que me dicen. Ay, sí. Oh, me salí. Exacto, por ahí lo escuché. Energía cinética. También lo podríamos denominar energía mecánica, que es lo mismo. O sea, la energía cinética es parte de una de las energías mecánicas. Entonces, cualquiera de las dos está bien. Entonces, muy bien, desde mi secador de pelo, entonces yo transformo la energía eléctrica a energía calórica y cinética o mecánica. Y de esa forma, en mi secador de pelo tiene un potencial eléctrico de transformación de la energía. Y miren, acá abajito, este potencial se mide en watts, por si acaso. Yo acá abajito le puse esta tabla que tiene la cantidad de potencial eléctrico de distintos electrodomésticos, distintos instrumentos eléctricos de la casa. Y cada uno tiene cierta cantidad de watts. Les hago una pregunta. Si usted ve esta tabla, ¿cuál de todos estos instrumentos claramente tiene mayor potencial eléctrico? El calefactor. Claro, el calefactor totalmente, porque tiene 1200 watts. Eso quiere decir que el calefactor va a usar mucha más energía para hacer su función. El calefactor, como la palabra lo dice, transforma energía eléctrica en Calórica. calórica, claramente, ¿cierto? Pero chiquillos, generalmente en las casas, todos los instrumentos que generan calor tienen un potencial eléctrico muy alto. Eso quiere decir que ocupan mucha más energía para hacer su función. Y les pregunto, ¿qué cosas de la casa generan calor? Ya dijimos un calefactor y ya dijimos el secador de pelo. ¿Qué cosas más de la casa generan calor? Una estufa. Una estufa eléctrica en este caso. ¿Qué más? El microondas.
El microondas, muy bien. ¿Qué más? Y los Un hornos. horno. Un horno eléctrico, muy bien. ¿Qué más? Los teléfonos también, porque a veces se calientan. Ah, ya, pero ahí se calientan las baterías de los teléfonos, bueno, el teléfono en general igual, pero cuando pasa eso quiere decir que el teléfono no está muy bueno, la batería no está muy buena tampoco, así que ojo ahí, eso no es muy bueno que pase. Chiquillos, cuando se hace un tecito, ¿dónde hierve el agua? El hervidor, El hervidor también me genera calor. Es importante, chiquillos, casi todas las cosas que generan calor en nuestras casas son las que ocupan mayor energía. Por ejemplo, claramente un calefactor va a ocupar mucha más energía que un televisor. Y mire acá la tabla. ¿Por qué? Porque el generar calor hace que el potencial eléctrico de los instrumentos suba y sea mucho más complejo. En la tablita acá muestra cuánta energía o cuánto potencial, perdón, en watts tiene cada uno de estos instrumentos. Y como vimos, el calefactor es el que tiene mucho. O sea, va a ocupar más energía. Eso quiere decir que vamos a gastar más en electricidad. Por eso les decía que es importante esta responsabilidad de tener las luces apagadas cuando no las estoy usando, de desenchufar las cosas cuando no las estoy usando, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda con el concepto de potencial eléctrico? No. No. Ya, No. bacán. Así me gusta que me respondan todos. No me siento tan sola. Ya. Finalmente, chiquillos, nos queda muy poquito para terminar la clase. Vamos a tener, yo me acuerdo que en quinto básico volvimos a ver, se veía circuito de nuevo, y ustedes hicieron circuito, y eso yo me acuerdo porque la profe Mónica, cuando estaban en quinto, los debe haber guiado. Entonces, acá tenemos la simbología de un circuito eléctrico, y los circuitos los dividíamos en dos tipos. Uno que se llamaba en serie y el otro se llamaba en paralelo. Profe, ¿Sí? ¿puede devolverse los símbolos, porfa, para sacarle una foto que yo no tengo la guía? Pero no la descargo de la página. Está en el Classroom y está en la página del colegio. Pero ahí está, sáquele la foto nomás, no hay problema. Gracias, profe. Ya. Después vamos a usar igual esta simbología. Ahora me la pasé de largo nomás, pero después me voy a devolver. Ya, tenemos dos tipos de circuito, como le dije, circuito en serie y circuito en paralelo. El circuito en serie tiene una característica. Primero tenemos nuestra pila o batería, que era nuestra fuente de energía, fuente de poder. Luego tenemos los cables conductores, ¿cierto? Y acá tenemos 1, 2 y 3 ampolletas. La característica que tiene un circuito en serie es que las ampolletas están una al lado de la otra. Y la energía circula por mi cable conductor con un solo sentido. Si se da cuenta, las flechitas van avanzando. Entonces llega la energía a la primera ampolleta y la prende. Luego llega la energía a la segunda y la prende. Luego llega la tercera y la prende. Y así sucesivamente sigue avanzando. Pregunta, si yo desconecto una de estas ampolletas, ¿las demás van a seguir prendidas? No, no, ¿Por qué no? porque el circuito no va a terminar de pasar. Ya, porque la energía como que se interrumpe, se corta. Y al interrumpirse la energía, chiquillos, a los que se están conectando, porque estoy escuchando el timbre que hay gente conectándose, acuérdense poner presente en el chat si llegó tarde, porque yo ya pasé lista. Entonces, como bien dicen ustedes, si yo desconecto una ampolleta, las otras se van a apagar. ¿Por qué se van a apagar? Porque voy a interrumpir mi circuito. Y acá tenemos el concepto de nuevo nos devolvemos al concepto que dijimos al principio de corriente continua. Como es continua y tiene un mismo sentido, si yo desconecto esta, interrumpo el paso continuo de los electrones, por lo tanto, las demás van a estar apagadas. ¿Ok? Esa es la característica del circuito en serie. Yo recuerdo que ustedes en quinto hicieron circuito en serie y tenían que traer los LED, no sé si se acuerdan, las ampolletas chiquititas, los cables, las pilas, para poder hacer el circuito. Por otra parte, tenemos, bueno, todo esto, por si acaso, las ampolletas también se les denomina resistencias.
Entonces lo que yo puedo decir acá, que yo tengo una resistencia al lado de la otra. ¿Ok? Y finalmente, con esto estamos casi finalizando la clase, después nos vamos en la actividad juntos. Tenemos un circuito o conexión en paralelo. Y como la palabra me lo dice, paralelo, significa que las resistencias o las ampolletas ahora no están una al lado de la otra, ahora están una atrás de la otra. Y si se da cuenta, tengo mi batería, la energía circula por los cables conductores y aquí dobla, cambia de dirección y prende la primera ampolleta. Luego sigue derecho, dobla, prende la primera ampolleta. Sigue derecho, dobla y prende la tercera ampolleta. Entonces ahora le hago la misma pregunta de delante. Si yo desconecto una de estas resistencias o una de estas ampolletas, ¿ah? Tengo una duda. Dígame. Si yo conecto una batería a un circuito y esa después la conecto a una ampolleta, después esos mismos cables los puedo conectar a un motor para que sea energía así como de ventilador, por así decirlo. Sí, obvio, los mismos cables y el cable conductor, si yo lo desconecto de la batería, el cable sigue funcionando si el cable me sirve. Puedo cambiarle la pila, puedo cambiarle el motor, puedo cambiarle la ampolleta, puedo cambiarle lo que sea. Sí se puede hacer, Mati. Ya, entonces le hago la siguiente pregunta. Acá la corriente cambiaba de dirección. ¿Qué corriente era de la que habíamos hablado arriba? ¿Continua o alterna? Alterna. Si cambiaba de dirección. Alterna. Alterna, muy bien. Entonces, al cambiar de dirección, nuestra corriente tiene la capacidad de prender todas estas resistencias, todas estas ampolletas, pero si yo desconecto una, ¿las otras se van a apagar? No. No. Muy bien. No se van a apagar, porque la energía está dividida. Entonces, si yo desconecto esta de al medio, a la primera ya le llegó la energía y a la tercera igual le puede llegar energía. Y esto es lo mismo que pasa en nuestras casas. Si yo apago la luz del baño, ¿se apaga la luz de toda mi casa? Claramente no. Si yo prendo la luz de la cocina, ¿se prende la luz de toda mi casa? No. Eso quiere decir que la corriente eléctrica, los electrones circulan en diferentes direcciones. Y por eso yo puedo hacer esto y por eso se ocupa en nuestra casa y por eso se llama corriente alterna. ¿Ya? Listo, terminamos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿No? Vamos a hacer entonces la actividad juntitos para que después le saque una foto y la suba al Classroom. Ya, me están hablando como 1000 personas en el chat. No veo nada. Ah, ya, los presentes. Los atrasados. Recuerden, es que yo escuché todo el rato en el audífono que iba la gente conectándose los que llegaron al final. Y ya pasé lista. Así que si no estuvo, cuando pasé lista, escriba presente en el chat. Ya. Chiquillos, la primera actividad, tenemos dos circuitos. Yo les puse acá dos imágenes. Y de estos circuitos, la primera actividad, lo único que usted tiene que hacer acá es escribir el nombre del circuito. El primero, ¿qué circuito es? En serie. Perfecto. Circuito en serie. ¿Y qué tipo de corriente tiene? ¿Continua o alterna? Continúa. Perfecto, corriente continua. El segundo, ¿qué tipo de circuito Paralelo. es? Muy bien. ¿Qué tipo de corriente? Ay, no sé. Alterna. Alterna, muy bien. ¿Qué era la otra? Recuerden, son dos tipos de corriente y dos tipos de circuito. Listo, mire qué fácil el primer ítem. Solo tenía que reconocer qué tipo de circuito eran y qué tipo de corriente tenían. Y el ítem 2, lo que va a tener que hacer esta vez, va a tener que dibujar los mismos dos circuitos que están acá anteriormente en el ítem 1, pero los va a dibujar con su simbología. Entonces aquí, por ejemplo, el circuito 1 habíamos dicho que era en serie,
Y vamos a dibujar nuestro circuito en serie entonces. Y ahora vamos a utilizar la simbología de arriba. Voy a sacar el lápiz. Ya. Y nos vamos a los circuitos entonces. Ay, ¿por qué está así? Nos vamos a los circuitos, o sea, perdón, a la simbología. Tenemos acá que nuestra pila o fuente de voltaje o fuente de poder la vamos a poner con esa simbología con el signo más y menos. Los conductores van a ser las rayitas. Los interruptores van a ser esta pelotita. Abierto quiere decir que está desconectado. Interruptor cerrado quiere decir que está conectado. La resistencia, como por ejemplo el Mati antes me preguntó por los motores. Un motor se hace la simbología de esta forma. Y una ampolleta se hace la simbología así con el circulito y la cruz. A veces las ampolletas también se pueden poner así como la de arriba, porque la ampolleta también es una resistencia. Y recuerden que se llama resistencia por el concepto de resistencia que vimos delante. Porque algo va a impedir que los electrones pasen o algo va a favorecer que los electrones pasen. Y ese algo es el tipo de material que vamos a usar. Entonces, ahora nos vamos a dibujar nuestro circuito en serie. Circuito en serie. Ya. ¿Qué tengo primero en mi circuito en serie si yo lo miro acá? ¿Qué es esto? El motor. Oh. ¿Ah? ¿Qué es eso que está ahí marcado circulito? La batería. La batería, perfecto. ¿Cuál era la simbología de la batería? Me devuelvo a verla acá arriba. Es esa. ¿Cierto? Entonces voy a mi dibujito y hago la simbología de la batería. Aquí era un signo más. Y acá es un signo menos. ¿Cierto? Después, ¿qué tengo? Aquí tengo mi cable conductor, ¿cierto? Tengo mi cable y mi cable. Entonces yo voy a dibujar ahora mi circuito al cable. Recuerda que según la simbología el cable era una línea nomás. Ya, ¿qué tengo después aquí? El Eso. interruptor. ¿Y eso? ¿Qué es? Esas tres cosas. O sea, sí, ahí está el interruptor, pero no ya, pongámosle. La ampolleta. No lo había puesto, pero pongámosle. Ya, esas son las ampolletas, perfecto. Pongamos igual el interruptor que no lo había puesto. Entonces, el interruptor, si yo lo veo acá, aparte que las ampolletas están prendidas, entonces debería ser un interruptor abierto o cerrado. Cerrado. ¿Cuál simbología sería para ese interruptor? ¿Sería esta o sería esta? El cerrado. Uno cerrado, perfecto. ¿Por qué cerrado? Porque las ampolletas están prendidas. Y si la ampolleta está prendida, quiere decir que el interruptor está conectado con el circuito. Ya, vamos a hacer entonces ahora la simbología del interruptor, que era un circulito, una rayita y otro circulito. Ese era el interruptor cerrado. Seguimos avanzando con el cable conductor y ahora teníamos, como dijo la compañera, las ampolletas. ¿Cuál era la simbología de las ampolletas? El circulito y las X. Y teníamos tres ampolletas. ¿Cierto? Y tenemos 1, 2, 3. Y vamos a poner nuestras tres ampolletas en la simbología. Usted lo está haciendo junto conmigo, ¿cierto? Ahí va 1, rayita, 2. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para dibujar con el touch del computador. Y la tercera ampolleta. Listo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me falta Poner para el completar? conductor. Continuar el cable. Perfecto. Continuar mi cable conductor y cerrar mi circuito. Entonces ahora salgo desde la otra resistencia o ampolleta
Avanzo y cierro mi cable. Listo, la simbología. ¿Ven que no es difícil? Ahora les toca a ustedes hacer el otro circuito. El otro era en paralelo y mirando entonces este que está acá, usted va a hacer la simbología acá abajito. Esa es la única tarea que tiene para la casa porque ya lo hicimos, o sea, ya estamos todos en la casa. La única tarea que tiene que hacer solito, porque ya hicimos toda la actividad. Ya, chiquillos, déjenme terminar de pasar la lista de los pajaritos que llegaron tarde. Dígame, ¿preguntas, dudas? ¿No? No. ¿Quedó No. claro todo, seguro? Ya, me van diciendo los pajaritos que llegaron tarde porque aquí les estoy proyectando la lista. ¿Quién me faltó? ¿Javier Álvarez está? ¿No? Rocío, Beaumont. Que no puedo ver el chat desde acá. Ahora sí. Ya, bueno. Ya, Marcelo Manríquez. Llegó Profe, atrasado. en la clase 13 también estuve presente. ¿Cómo? En la clase 13 también estuve presente. ¿Cuál es su nombre? Catalina Tarola. Es que se me cortaba mucho el internet, entonces no... Ah, ya. Acá, no listo. por eso no la escuché. Ya. El que dice Matías solito. ¿Qué Matías es? ¿Qué Matías es? Profe, yo tengo mi apellido en el nombre. Sí. O Es sea, que no sé cuántos Matías hay en el curso. Ah, Gajardo. Ok. Estoy poniendo listas, así que esperemos un poquito. No se vaya todavía. Si tiene dudas me las puede hacer. Yo le tenía la Rocío pregunta si es Ibáñez que y había grabado Caman. la clase 13. Sí, yo se las mandé. Se las mandé con la profesora Carmen. Y está en el YouTube. Ah, porque yo lo busqué y no lo Yo todas las encontré. clases, chiquillos, las grabo. Sí, está subida desde la semana pasada. Que Yo como todas se las me clases cortaba las el grabo y se internet, las mando el link a la profesora Carmen. Sí, sí, entiendo. La profesora Carmen se la manda al WhatsApp de los papás. Y de ahí, si alguno lo podría mandar al WhatsApp de ustedes, de los alumnos. Pero sí, ya está subida por si acaso, para que se metan al YouTube. El YouTube se llama Segundo Ciclo Semar, por si acaso. Y ahí están todas, y dice octavo C, Ciencias Naturales, guía 13, o guía 14, o guía 12. Ahí están subidas todas. Ya, Gabriela Salgado, no la tenía presente. Y ya, listo. Entonces, chiquillos, ¿no hay más dudas, preguntas, seguros? sí, profesora. Ya. Bueno, si tiene dudas, igual recuerde que me la puede hacer por Classroom o por correo, no hay problema. Delante me atrasé como 2 o 3 minutos de mandar el link por si acaso porque mi computador estaba full pegado. Pero la clase cuando está, por si acaso, calendarizada, va sí o sí. Si es que algún motivo yo tengo que cancelar una clase, se los voy a avisar el día antes, pero por si acaso la clase va a ir siempre al horario que la tengamos calendarizada. ¿Ya, chiquillos? Entonces me despido, cuídense mucho, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, Chao, profe. Chao. chaito, profe, que estén bien. chao, profe. Bye bye, cuídense.
tu, 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 tu.